Amigos, hermanos, buenas noches. Estamos continuando con este tema que hemos trabajado juntos y que tiene que ver con un plan de vitalidad personal. Un plan que, como dice el versículo que estamos utilizando, segunda de Pedro 1:5, nos permita a la fe añadirle virtud. Aquella fe que ha sido engendrada por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros como creyentes, cómo va trabajando en ese perfeccionamiento al cual Dios quiere llevarnos y en las tres áreas como hemos sido constituidos. Hemos sido constituidos con un espíritu, con un alma y con un cuerpo. Y ya hemos trabajado lo que tiene que ver con ese espíritu, que es el asiento de lo espiritual, es el lugar donde Dios viene a morar a través de su Espíritu Santo, y es precisamente a partir del cual comienza esa vida espiritual en el creyente. Ese espíritu toma control del alma, toma control de lo que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestra voluntad y con nuestra mente. Y a partir de ello viene entonces el cuerpo. Hoy vamos a estar hablando precisamente en relación al cuerpo, a esta tercera parte del ser con el cual hemos sido constituidos, y cómo en ese orden espíritu, alma y cuerpo es como tienen que venir los cambios. La palabra griega para arrepentimiento significa un cambio de corazón. Y esto lo que nos dice es que la transformación que Dios produce es a partir primeramente del corazón o del espíritu de la persona, dotándolo de un corazón nuevo y de un espíritu nuevo. Eso es lo que dice Ezequiel y eso es lo que dice también Jeremías. La gran transformación que Dios produce es a partir de que una persona es transformada en su espíritu, es transformada en su alma y es transformada en su cuerpo. Es claro que esto tiene que ser un proceso gradual conforme al conocimiento que vamos teniendo también de Dios a través de la palabra de Dios. Pero es un hecho que cuando la persona es renacida por Dios, hay algo que él identifica que ha pasado en su ser, y es que la presencia de Dios ha venido a morar en su vida, y esa presencia de Dios es la que empieza a no solamente alinearlo a la voluntad de Dios, sino también a darle la capacidad, la fuerza, el poder para precisamente tomar control de su alma, de sus emociones, y tomar también en ese sentido control del cuerpo. El cuerpo es algo muy importante. Déjenme decirles que en algunos tiempos de la historia de la iglesia, pues hubo gente que se levantó pues diciendo que no tenía que ver dentro del cuidado ante Dios el cuerpo, que solamente lo que era importante era cuidar el espíritu, y hasta ahí. ¿Por qué? Porque era realmente
pues la parte que nos unía a Dios, pero que si en la parte espiritual estaba precisamente esa relación con Dios, pues no implicaba o no había en ese sentido por qué tomar un cuidado mayor del cuerpo, y que incluso el cuerpo podría hacer lo que quisiere con tal de que el espíritu estuviera con Dios. Sin embargo, lo que dice la palabra en primera de Tesalonicenses 5:23 es que eso no es posible, porque todo nuestro ser está precisamente constituido por un espíritu, alma y cuerpo. Dice primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo en Romanos 12 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, primer punto, dentro de nuestro ser hay un cuerpo, y ese cuerpo es el cascarón de lo más interno, que es el espíritu y es el alma. Lo que define la personalidad de una persona es precisamente lo interno. El cuerpo, que es el cascarón, pues es prácticamente la imagen, es lo que nos conecta, es lo que nos permite, en este caso, interactuar con un mundo, con un ambiente, con una sociedad, pero es el reflejo de lo que internamente somos. Por eso es que los cambios tienen que venir desde el espíritu hasta el cuerpo. Es muy difícil que queramos hacer cambios mayores en el cuerpo, y lo vamos a ver, a menos que vengan esos cambios primeramente en el espíritu y en el alma. Ya lo vimos y lo volvemos a revisar rápidamente. Eh, Esto es el ser humano. Tenemos el espíritu, que es donde está este asiento de Dios, es donde está la comunión con Dios. Cuando una persona cree en Dios, dice Ezequiel, que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en la persona, y precisamente viene a morar en esa parte espiritual que ya tiene. Seamos creyentes o no seamos creyentes, tenemos un espíritu. Alguien dijo que el espíritu es precisamente el lugar, o es ese, podríamos decir, contenido donde Dios viene a morar. Es lo que nos dice que hay un mundo sobrenatural. Dice la palabra en Deuteronomio, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aunque nosotros no creyésemos en Dios, hay un espíritu dentro de nosotros que automáticamente nos acerca al mundo espiritual, y es el que nos prepara para que nosotros recibamos a Dios en nuestro ser. Es ahí donde está la conciencia. Dice Romanos que la conciencia es donde está escrita la palabra de Dios. Seamos creyentes o no, la conciencia inmediatamente nos dice lo que ante Dios es correcto y lo que no es correcto. Y es cierto, ahí está la intuición, aquella habilidad que como personas tenemos para poder discernir lo que día a día estamos viviendo. De ahí la importancia del espíritu. El alma tiene que ver con toda la parte de la voluntad, en la medida que los cambios en el espíritu se dan,
pues automáticamente nuestra voluntad está por decidir lo que es correcto, lo que en este caso más le conviene, es donde está la mente en el alma, ¿sí? La mente no como un órgano físico, porque eso es parte del cuerpo, sino más bien como aquel lugar donde la inteligencia está depositada, donde está el razonamiento. Es claro y por eso es importante entender lo que es arrepentimiento, porque arrepentimiento implica que nuestro espíritu sea tomado por Dios. Ese cambio de corazón o de espíritu lo de Dios para que automáticamente tome control de nuestra voluntad, tome control de nuestra mente y de nuestras emociones y sentimientos. Eh, Nosotros muchas veces somos seres anímicos en la medida que vivimos gobernados por nuestras emociones y no tanto por la fe o por Dios. Entonces, hay cambios en el espíritu que automáticamente se traducen al alma y entonces esos cambios vienen y finalmente afectan a nuestro cuerpo. ¿Qué es nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que representa nuestro cuerpo? Bueno, ahí están nuestros sentidos, que es como nosotros palpamos cada cosa con la cual nosotros interactuamos. Ahí está nuestra fisiología, ahí está nuestra morfología, que es nuestra forma, y es muy interesante porque todos a través de nuestro cuerpo también no solamente reflejamos nuestra personalidad, sino también reflejamos nuestro origen, nuestra cultura, donde fuimos en ese sentido creados por Dios, donde fuimos de alguna manera formados o de qué genealogía y de qué generación provenimos y también nuestra anatomía. Entonces, ese es el ser, esos son los aspectos dentro de cada uno de estos aspectos del ser y hoy vamos a ver lo que tiene que ver con el cuerpo. Eh, ya vimos lo que tiene que ver con el espíritu, el alma y cuerpo. Y hoy quisiera que nos detuviéramos en lo que tiene que ver eh, con el cuerpo. Dentro del cuerpo pues tenemos eminentemente lo que es la salud física. Eh, Esto es muy importante. Cuando comenzamos este plan de vitalidad a compartirlo, que el autor es el hermano de Fesselfeld, pero que hemos hecho alguna adecuación porque estos aspectos en el plan de vitalidad del hermano de Fesselfeld no vienen ubicados de acuerdo a espíritu, alma y cuerpo. Eso es algo que yo he hecho porque hay un mejor entendimiento de esto. Lo que decíamos en la primera sesión, uno es que tenemos que entender que los cambios, este perfeccionamiento, primeramente tiene que ser integral, o sea, tiene que abarcar esos tres aspectos, tiene que ser gradual conforme vamos creciendo en nuestra maduración, pero también, y esto es muy importante y lo quiero tocar mucho en lo que tiene que ver con el cuerpo, este perfeccionamiento tiene también que trabajar mucho en nuestras habilidades, tanto espirituales, tanto emocionales, hablando del alma, como también físicas. O sea, finalmente nosotros nos estamos preparando para todas las etapas que vengan por delante. Eh, Siempre tendremos que estar fuertes en nuestro espíritu, estar fuerte en nuestra parte anímica y tenemos que estar fuerte en la parte física. ¿Por qué? Porque vendrán etapas donde algunos aspectos tendrán que ser mayores que otros. ¿Como cuál?
Bueno, la misma palabra nos dice que en la medida que nuestro cuerpo físico se vaya desgastando, lo que tenemos que fortalecer es nuestro hombre interior. O sea, el hombre exterior, tarde o temprano, tendrá que ir sufriendo el desgaste producto de la edad. Y es importante que ahora que somos jóvenes y tenemos tiempo por delante, desarrollemos las habilidades espirituales, emocionales y no se diga físicas para poder precisamente llegar a ese tiempo donde mucho de lo que nos conecta con la realidad va a venir a menos. Y dentro de esta área, por eso es muy importante la salud física. De qué manera nosotros en nuestro plan de vitalidad, así como definimos lo que vamos a crecer en la parte espiritual y lo que vamos a crecer en la parte anímica o el alma, ¿qué es lo que vamos a hacer en la parte física? Aquí el hermano Den nos da algunos aspectos como nuestra alimentación, de qué manera nosotros mejoramos nuestra alimentación desde nuestra juventud para cuando nosotros lleguemos a ese desgaste del hombre exterior, la parte física también en términos de ejercicios y el dormir, no se diga, ¿sí? Cada uno de estos aspectos podría ser pues un tratado, podría ser toda una área donde tendríamos que trabajar mucho. Por ejemplo, la parte del dormir. Eh, la otra vez escuchaba yo a un terapeuta del sueño y él daba estadísticas que pues es muy alto el número de gente que no puede descansar, que tiene problemas de sueño. Y decía este terapeuta, una persona que tiene problemas de sueño, pues automáticamente tiene muchos problemas en su vida laboral, en su vida matrimonial, en todos los ámbitos de su vida. Entonces, ¿qué tan importante es aprender a dormir? Pero es claro que eso tiene que ser un hábito que se haya dado en etapas, en este caso previas, para cuando venga la etapa, vamos, donde nuestro cuerpo pues esté lo más fuerte posible. La agenda no se diga. De hecho, hay algo que es transversal a todas las áreas y es lo que tiene que ver con el uso del tiempo. Es clave y tenemos que entender que estamos en una carrera contra la eternidad y esto implica que la vida se va muy rápido. La misma Biblia nos dice que la vida es como la neblina, ¿sí? Que la vemos y de repente ya no la vemos. La vida también dice la Biblia que es como esas flores que salen por la mañana, muy hermosas, pero que por la tarde están marchitas. Entonces, eso nos tiene que quedar claro. Nuestro tiempo es muy limitado. La misma Biblia dice que si acaso en los más fuertes es llegar a los 80 años, pero muchos de nosotros tenemos la experiencia de que nuestros padres pues murieron muy jóvenes. Entonces, es cierto, con la investigación, la medicina, pues la edad ha aumentado. Hoy pues cada vez la gente vive más, pero lo importante es cómo cuidarnos para entonces tener una vejez adecuada, ¿no? Entonces el uso del tiempo tiene que ver con esta agenda. Tenemos que tener una agenda que cronometre no solamente nuestras actividades y rutinas diarias, sino también es cierto, y esto tiene que ver con el tiempo, en las decisiones hacia arriba. El tiempo existe de manera cronométrica, segundo a segundo, pero también el tiempo kairos que nos proyecta hacia el cielo, ¿no? Las decisiones que hoy tenemos que estar tomando, como es precisamente el cuidado de nuestra salud, de nuestra alimentación, de nuestro sueño.
en la medida que ello no cuidamos, pues es claro que tarde o temprano nuestro cuerpo, antes de tiempo, va a estar dando señales de problemas y entonces pues vamos a tener pues una etapa muy difícil porque no tuvimos esas habilidades físicas adecuadas, ¿no? La tecnología es muy importante. Yo les decía la vez pasada, hoy tenemos relojes inteligentes que nos miden nuestra presión, nos miden nuestras calorías, nos miden nuestro sueño, cuántas horas efectivas de sueño tuvimos. Entonces podemos aprovechar mucho la tecnología para mejorar esta habilidad física que tiene que ver con el cuerpo y la lectura no se diga. Eh, no solamente la palabra la tenemos que leer mucho, pero también tenemos que leer de otro tipo de libros. De hecho, mucho de lo que tenemos que hacer pues es esa gimnasia cerebral que esté trabajando nuestra mente de tal manera que no se añeje, que no pasen los años y nosotros no la estemos utilizando. De hecho, muchos problemas mentales que vienen a las personas tienen que ver con ello, tiene que ver en la no utilización de su inteligencia, de su mente, haciendo diferentes actividades, haciendo unas cosas con una mano, con otra mano, teniendo jardinería, postres, N cosas. Eso tiene que ver mucho con la lectura, de qué manera yo me estoy reinventando a través de lo que leo. Hoy hay mucho, estos tres van de la mano, tiempo, tecnología y lectura. Entonces, esto es importantísimo y ahorita lo van a ver. El primer aspecto que tiene que ver con mi cuerpo es habilidades físicas que yo tengo que desarrollar para desde ahora que tengo un trecho todavía para cuando vengan esos años difíciles, pues esté preparado. Mi alimentación es clave, el ejercicio es clave, el dormir es clave, el llevar una agenda que no es otra cosa que una disciplina en los tiempos. Muchas veces no nos damos cuenta, pero nosotros, los que quizás tuvimos padres que sí nos educaron en una disciplina, nos hicieron mucho bien, pero hoy no se está teniendo eso, hoy no se está cuidando en que los hijos tengan una disciplina y eso los va a afectar mucho hacia adelante. Y nosotros si no lo tuvimos tenemos que aprovechar los años que vengan hacia adelante. El trabajo es muy interesante. Yo lo ubico en la parte física porque el trabajo tiene que ver, es cierto, hoy los tipos de trabajo pues han cambiado mucho, ¿sí? Hoy mucho del trabajo se genera a través de nuestra mente, o sea, el margen agregado que hoy nosotros producimos, pues ya no es solamente a través de las manos. Si vemos las etapas que como sociedad hemos ido caminando, pues hubo una etapa eminentemente agrícola. Muchos de los libros de la Biblia del Antiguo Testamento pues están en ese contexto, en un contexto rural, en un contexto agropecuario, pues donde el trabajo era principalmente físico y a través de esa fuerza física era como generaban en este caso sus alimentos y después vino una etapa artesanal donde también las manos elaboraban productos de mayor valor agregado y automáticamente esto pues generaba una mayor compensación y es ahí donde vienen grandes despliegues, podríamos decir, de cosas hermosas que fueron creadas a través del manejo de las manos, pero artesanalmente. De hecho, es precioso ver cómo en la Biblia, cuando se construye primero el tabernáculo de Dios, y luego cuando se construye el templo de Salomón, pues hubo artesanos muy exquisitos en lo que hicieron,
que fueron precisamente por Dios llamados para hacer el diseño de lo que Dios le mostró, en este caso a Moisés, que se tenía que hacer. Había candelabros, había querubines, había manzanas, todo ese detalle que Dios le dio a Moisés, tuvo que haber artesanos que los fueran precisamente haciendo. Después vino toda una etapa preciosa y que la Biblia relata, pues que tiene que ver con todo lo que fue el comercio de especies, con el comercio de piedras finas, con el comercio de ungüentos. Vean nada más un día, lean el libro de Cantares y es precioso, es de la poesía más fina que hay en este mundo, pero es precioso ver cómo esta poesía nos va narrando esos ungüentos, esas piedras preciosas, y era producto precisamente de ello, ¿no? La Biblia nos narra de los países como Egipto, que era vendedor de caballos, del oro que era traído de Etiopía, o sea, ya había un comercio muy interesante que nos define también otra etapa, pues hasta que llegamos, y esto ya no está relatado en la Biblia, en ese detalle como es la parte industrial. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque es cierto, el concepto de trabajo ha cambiado, sin embargo, siempre ese concepto tiene que ver con nuestro cuerpo. ¿Sí? Dice Eclesiastés, a mí me encanta, es de los libros que más nos habla del trabajo, y dice Eclesiastés 3:22, así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Y fíjate lo que dice, y este es el tenor de Eclesiastés, dice, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? En otras traducciones es quien lo pudiera asomar un poquito a lo que va a suceder después de su muerte. ¿Para qué? Para que él se pueda preparar desde ahora. Y es bien interesante, hay varias relaciones que hace el predicador en relación al trabajo, e incluso llega a decir que el trabajo viene de la mano de Dios. Dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma, y escuchen, alma, lo interno, se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Entonces, el trabajo es cierto, hoy mucho quizás de nuestro trabajo tiene que ver con la parte mental, pero es cierto que hay un despliegue físico finalmente, sea nuestra mano, sea nuestra mente, hay un ejercicio físico, una habilidad física que tenemos que hacer, y cuando la hacemos de tal manera que nos alegre, automáticamente eso se conecta con el alma y nosotros incluso vemos la mano de Dios en los trabajos que tenemos, y eso es lo mejor que puede sucedernos. Por eso dice el predicador, no hay cosa mejor que el hombre se alegre en su trabajo, porque, escuchen, porque esta es su parte, porque esto es parte importante de su vida y es parte fundamental de lo cual a él le está destinando tiempo. Entonces, en la parte del cuerpo está el trabajo, y nosotros tenemos que desarrollar habilidades para el trabajo, para que también, es cierto, nosotros no solamente disfrutemos lo que hagamos, sino también tengamos una manera digna de estar viviendo, e incluso de estarnos anticipando al futuro, como nos dice Proverbios 31, cuando nos habla de la mujer virtuosa, una mujer que, si ustedes leen toda esta parte de Proverbios 31, es preciosa. Porque todo lo que hace tiene que ver mucho precisamente con sus manos, ¿sí? Dice, busca lana y lino y con voluntad, escuchen, trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera, escuchen, consideran la heredad
y la compra y planta viña del fruto de sus manos otra vez, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader, lo que estábamos diciendo. Fuerza y honor son su vestidura. Y escuchen, y se ríe de lo porvenir. ¿Te das cuenta? Es lo que está diciendo el predicador. ¿Quién pudiera mostrarnos qué va a pasar después de nuestra muerte? Bueno, ¿por qué? Porque hay que anticiparnos para hoy que tienes la posibilidad de trabajar y que en verdad yo te digo es una bendición, es un privilegio. Ahora, es un privilegio cuando tú en tu espíritu y en tu alma lo entiendes, cuando te das cuenta que viene de la mano de Dios, porque si no, lo vas a ver como fastidio, lo vas a ver como una carga, lo vas a ver incluso como una maldición. Es una maldición tener que trabajar cuando es todo lo contrario. El trabajo te alegra. A lo mejor, si no estás en lo que te gusta, pues cámbiate y busca lo que te gusta, pero tienes que encontrarle ese sentido. Dice el hermano Dan Fesselfeld que el trabajo nos apasiona, que el trabajo nos da un corazón de siervo. ¿Por qué? Pues porque entendemos que a través de ello estamos guardando a nuestra familia, estamos como esta mujer virtuosa cuidando lo que tenemos. También nos da integridad porque no vamos a estar robando por lo que no tenemos. Nos da gozo, ya lo vimos, dice Eclesiastés, te da alegría, nos da una respuesta en este caso a la autoridad, porque es cierto, hay varios proverbios que hablan sobre ello. Por ejemplo, hay uno que dice que no se quedará sin honra a aquel que bendice a su patrón. Y es cierto, cuando tú haces un trabajo que bendice al que te contrata, pues finalmente lo bendice a él y te bendice a ti. Y tú estás en ese sentido en armonía con tu patrón, con las autoridades, porque pagas lo que se tiene que pagar. Y precioso dice Dan Fesselfeld, te desarrolla habilidades. En verdad tenemos que desarrollar habilidades. Tercero, y me encanta y yo lo ubico en este tercer aspecto del cuerpo, las finanzas. Porque, porque es cierto en la medida que yo desde mi espíritu y desde mi alma, Dios me convence del valor que tiene el dinero porque es muy valioso. Y déjame decirte que el dinero tiene un valor espiritual. El dinero no es sucio, el dinero es muy espiritual si yo le doy ese sentido espiritual que tiene. Y ese dinero pues tiene que ver con finanzas, ¿sí? Tiene que ver con ahorro, tiene que ver en cómo yo estimo la importancia de ese valor, la importancia de lo que puedo construir, de lo que puedo anticipar. La misma Biblia también en Proverbios nos hace alusiones a animales o insectos como la hormiga, que con su telaraña vive en palacios, como las hormigas, que sin ser tan fuertes almacenan alimento para el invierno, los conejos, en fin, el mismo predicador que es Salomón en Proverbios nos hace la alusión de esos animales que sin tener la inteligencia de las personas proveen precisamente para ese tiempo futuro, pues cuánto más nosotros. Entonces, esas finanzas las ubico en el cuerpo porque tienen que ver con nuestro trabajo, tienen que ver con la forma como nosotros acumulamos, pero es claro que primeramente tiene que venir una habilidad espiritual que me dé ese entendimiento, ¿sí? Decía
Juan Wesley en su biografía que una cosa él había notado. Y él había notado que cuando una persona venía a Dios y esa persona se arrepentía de sus pecados y le entregaba su vida a Dios, decía Juan Wesley, yo puedo darme cuenta cómo en verdad Dios lo ha cambiado, porque si antes era un flojo, ahora es el mejor trabajador. Si era una mujer que tenía su casa toda en desorden, hoy tiene la mejor casa. ¿Por qué? Porque vino Dios a su vida, porque ese corazón de piedra fue transformado por un corazón de carne, donde está la palabra de Dios, y eso automáticamente empieza a mandarle señales al cuerpo, y hoy es la persona más trabajadora, es la persona más puntual, es la persona más disciplinada. ¿Por qué? Porque fue transformada en su corazón. Por eso tenemos que entender los cambios desde adentro hacia afuera. Pero cuando ya tengo esa habilidad espiritual, efectivamente tengo que tener habilidades, en este caso financieras. Y hoy es lo que se llama como educación financiera, que no es otra cosa que tener habilidades financieras para administrar mi dinero, administrar mi trabajo, como que pues llevar un presupuesto. Eso es lo primero que se nos enseña en educación financiera. Tienes que llevar un presupuesto, porque tú no vas a poder acumular pues de lo que no estés en ese sentido ahorrando, y tienes que darte cuenta qué puedes comprar y qué no puedes comprar, qué te cuesta menos. De hecho, la mujer virtuosa dice que es como una nave de mercader que va lejos precisamente para hacer sus compras. ¿Y esto qué significa? Pues que anda viendo dónde le cuesta menos, que si le sobra pan, pues hace un budín, o sea, la mujer tiene que tener un hogar donde los hijos en verdad encuentren un pedazo de cielo, y eso tiene que ver con finanzas. El ser pobre no implica que vivamos con limitaciones. Hay un libro que se llama Las finanzas de los pobres, escrito por investigadores, me encanta ese libro, y te habla de 4 países y te demuestran estos investigadores, porque tuvieron que hacer historias de vida para ver cómo cada persona llevaba sus finanzas, y encontraron que mientras más pobres eran, porque vivían con $1 al día, más esquemas financieros desarrollaban. ¿Por qué? Porque no tenían otra. Pongo un ejemplo muy sencillo. En Sudáfrica, pues donde la gente se muere mucho por SIDA o se moría, pues había la tradición de tener eh, velando a la persona un mes, y eso costaba carísimo, carísimo. O sea, el que una persona se muriese era una carga financiera muy fuerte a las familias. Y entonces, ¿qué empezaron a hacer las familias? A crear lo que llamaron sociedades de entierro. ¿Y qué significa eso? Que 10 familias se ponían, antes de que alguno muriese, de acuerdo, y decían, bueno, el día que alguien de nosotros muera, tú vas a poner el pan, tú vas a poner el café, tú vas a poner un chivo, tú vas a poner tortillas, tú vas a poner, y entonces todos se comprometían a aportar un insumo, y el día que alguien moría, los otros 9, si eran 10, tenían que venir con el viudo o la viuda y decir, aquí está lo que nos comprometimos en esta sociedad de entierro, de tal manera que entonces para la familia no era gravoso llevar una muerte, un sepelio. Bueno, esto es lo que te dice este libro, y todo eso nace pues precisamente de llevar un presupuesto, de decir, oye, ¿cuánto gano? ¿Cuánto puedo ahorrar? Eso que ahorro, ¿dónde lo puedo invertir para que me esté generando más recursos? Y esto implica controlar mis gastos, implica ahorrar, y implica, y esto es muy importante, tener mucho cuidado con las deudas. No es que sean malas las deudas, porque muchas veces de eso depende el hacernos de alguna cuestión que tenemos un crédito. No es malo. El problema es cuando yo tomo un crédito y no tengo la capacidad, en este caso, de pago. Y es más importante tu capacidad de pago que incluso si tuvieras un bien, porque pues un banco no se va a llevar el bien, el banco quiere que tú le estés pagando. Entonces eso es finanzas, mayordomía. Esto es un término que viene en la Biblia, que está conectado con el alma y con el espíritu. Somos mayordomos.
O sea, lo que tenemos Dios nos los dio para que lo administremos precisamente de manera digna, de manera que también demos a otros, de manera que también seamos misericordiosos con otros, que no sea solamente para acaparar. Dice el predicador, es mejor tener un puño lleno que tener dos puños llenos con aflicción de espíritu. ¿Por qué? Porque mucha gente en ese afán de acumular pues se olvida del espíritu, se olvida de su alma y entonces empieza a entrar en problemas físicos o espirituales, anímicos, precisamente por esto. Entonces, ¿qué tan importante es en la parte del cuerpo, una vez que entendemos que ahí está esta parte, decíamos, de la salud física, el trabajo, también es cierto las finanzas, ¿sí? Las finanzas. Déjeme eh, leer algo que es muy importante y después regresamos a esta tabla. Vean, para mí, uno de los, en verdad, mejores libros eh, que tiene la Biblia, todos son hermosos, pero en verdad uno que a mí siempre me ha gustado mucho es Eclesiastés. Es un libro donde Salomón quiere dejarnos un legado. Él definitivamente, pues mucha de su vida la desperdició y pareciera entonces que él quiere en Eclesiastés dejarnos mucha enseñanza, porque él hace una investigación y él dice que se puso a mirar debajo del sol todo lo que sucedía. Y entonces, de todo esto que él observó, hace consideraciones muy importantes para que nosotros las entendamos y siempre queriéndonos anticipar a lo que viene hacia adelante. Y escuchen, hay una metáfora que él nos hace en Eclesiastés capítulo 12. Es una metáfora sobre la persona, sobre el fin del tiempo de la persona. Y al ser poesía y al ser metáfora, a veces es muy difícil de entender, por ejemplo, en la versión Reina Valera. Lo voy a leer ahí y después lo voy a leer en la versión, nueva versión internacional. Y dice en la Reina Valera, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Ahora, en los días de tu juventud, en el tiempo bíblico, pues era hasta los 40 años. O sea, ser joven era hasta los 40 años. A partir del 41 años empezaba, en este caso, la madurez. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué está diciendo el predicador? Hoy que eres joven, ejercítate, porque va a haber tiempos cuando no tengas contentamiento con tu vida. Y te lo va a decir por qué. Dice, antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardias de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna
y los endechadores, o sea, los que lloran, andarán alrededor por las calles. Es precioso porque el predicador hace una metáfora precisamente de lo que es la vejez. Y él dice, hoy que eres joven, acuérdate de tu Creador. O sea, dale vida a tu espíritu, dale vida a tu alma para que ejercites las habilidades que vas a necesitar cuando vengan esos años sin contentamiento. ¿Por qué? Porque va a llegar un tiempo en el cual, y aquí lo va diciendo, dice, antes que dejen de brillar el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes después de la lluvia. O sea, es claro que nunca dejarán de brillar el sol y la luz, la luna y las estrellas, pero llegará un momento donde tú ya no podrás ver ello, donde todo eso que hoy puedes disfrutar y deleitarte con tus ojos, con tu vista, con tus sentidos, hablando del cuerpo, no lo tendrás. Y entonces dice el predicador, acuérdate hoy. Dice, un día temblarán los guardianes de la casa. ¿Quiénes son? Las piernas. Y se encorvarán los hombres de batalla, nuestros precisamente, nuestras columnas. Dice, se detendrán las molenderas, nuestros dientes, por ser tan pocas. Y se apagarán los que miran a través de las ventanas, nuestros ojos. Dice, se irán cerrando las puertas de la calle, nuestros oídos. Irá disminuyendo el ruido del molino. Las aves elevarán su canto, pero apagados se oirán sus trinos. ¿Por qué? Porque ya no escucharemos. Qué tremendo, pero es una verdad. Y fíjate esto, dice, sobrevendrá el temor por las alturas y por los peligros del camino. ¿Por qué? Porque en la medida que vayas creciendo te vas haciendo más sensible, más frágil, pierdes el equilibrio muy fácilmente, te da miedo, ya no, si a los 40 años no emprendiste algo, pues a los 60 va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque vas a perder esa audacia para emprender cosas nuevas, ¿sí? Dice, florecerá el almendro, la langosta resultará onerosa y no servirá de nada la alcaparra. ¿Qué está diciendo? Tu vigor sexual, tu apetito sexual se acabarán, porque precisamente el almendro, la alcaparra, para eso servía, eran estimulantes sexuales, y dice, no servirá de nada la alcaparra. Hoy tienes esa bendición de que sexualmente puedes con tu esposa disfrutar, pues llegará un tiempo donde te acordarás solamente de ello y habrá quedado en tu imaginación y en tu mente. Y escucha, dice, pues el hombre se encamina al hogar eterno y rondan ya en la calle los que lloran su muerte, los endechadores. Es tremenda esta poesía y esta metáfora que te está diciendo ese cuerpo en el cual hoy pues muchas veces le pones atención o no le pones atención, tarde o temprano vendrá a la baja. Y es lo que dice Pablo, nuestro hombre exterior se irá desgastando y por eso es importante fortalecer nuestro hombre interior. Claro, eso no significa que no tengamos hoy que estar fortaleciendo ese hombre interior, y más cuando en este caso pues Dios nos permita tener una edad adecuada, ¿no? Si tú dices tengo 30 años, fabuloso, o sea, en el mejor de los casos, si es que Dios es bueno contigo, pues tienes 20, 30, 40 años por delante, y eso es fabuloso. Si tú dices, bueno, tengo 40, pues tienes 20, 30 años por delante. Si tú dices, tengo 40, excelente, y aún teniendo 60, ¿por qué? Porque si llegas a los 80 y Dios te lo permite, o a los 90, pues todavía tienes tiempo para trabajar tu espíritu, para trabajar tu alma, y ya vimos cómo, pero también trabajar tu cuerpo, tu salud física, ¿sí? Ya dijimos, ahí está la dieta, ahí están los ejercicios, ahí está el dormir, ahí está el llevar una agenda, y tú tienes ahí que preguntarte, bueno, ¿qué me está yendo bien o qué estoy haciendo bien ya en ello? Estoy saliendo a correr, estoy haciendo bicicleta, estoy nadando, ¿qué estoy haciendo? Y si no lo estoy haciendo, bueno,
en qué he sido negligente, ¿sí? A lo mejor he tenido ya problemas con el consumo de irritantes y ya me han dicho que tengo que bajarle al consumo de irritantes y no lo estoy haciendo, puedo tener problemas antes de tiempo. Y tú tendrías que estar calificando y en qué he sido negligente en mi alimentación, en mi ejercicio, en qué he sido negligente en mi dormir. Si tú eres una persona pues que a lo mejor no te preocupas por tener un horario de dormir, pues tarde o temprano la factura se te va a cobrar. Si eres una persona que tomas en demasía y no tienes cuidado de tu organismo, tarde o temprano eso te va a desgastar mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué tan importante es eso? ¿En qué he sido negligente y qué pasos debo de tomar? ¿Sí? Lo mismo en la parte del trabajo, ¿no? ¿Qué sí estoy haciendo bien en relación a mi trabajo? ¿En qué he sido negligente? A lo mejor he sido negligente en que, pues, me salgo muy fácilmente de los trabajos y pienso que voy a tener una muy buena oportunidad y déjame decirte que estamos contra el tiempo. Cuando te das cuenta, pues era a los 30 no había problema, a los 40 ya empiezas a tener problema, no se diga a los 50. Y qué tremendo cuando se te vinieron los años y nunca cotizaste, nunca ahorraste, y entonces dices, híjole, estoy a 10 años de jubilarme o de pensionarme y no tengo lo suficiente para ver lo que va a venir. Entonces es muy importante ello. ¿Qué estoy haciendo bien? Tengo estabilidad en mi trabajo, me gusta, lo estoy disfrutando, estoy ahorrando, estoy teniendo mi afore, en fin, ¿qué estoy haciendo bien? Si estoy siendo negligente, ¿qué tengo que cambiar? ¿Por qué? Porque estoy contra el tiempo. Y en la parte de las finanzas también. Hay un libro, yo lo recomiendo mucho, hay muchos, pero a mí me encanta, se llama El hombre más rico de Babilonia, es una novela preciosa que te relata esos tiempos de la Babilonia donde crecían las artesanías, el comercio, y el hombre más rico de Babilonia te va dando 7 grandes premisas sobre lo que es la educación financiera y es muy interesante, son varias. La primera te dice, bueno, pues tienes que empezar por llenar tus bolsillos, o sea, tú no vas a lograr nada si no empiezas a llenar tus bolsillos y eso implica manejar tu presupuesto. Después dice, pues una vez que tú estás llenando tus bolsillos, ese dinero tienes que ponerlo a trabajar para ti. O sea, empieza a buscar fuentes alternas donde tú puedas estar invirtiendo ese dinero que ya ahorraste y que lo inviertes para obtener un ingreso mayor. Y bueno, son 7, pero una que a mí me gusta mucho, mucho, dice, asegúrate recursos para el futuro. Es quizás la última, ¿sí? Asegúrate recursos para el futuro. ¿Y eso qué significa? Pues que tú tienes que estar anticipándote, ¿sí? Ya sea porque tú ahorres, ya sea porque empieces un negocio desde ahorita nuevo, o porque incluso crezcas en capacidades para tener capacidades mayores en ese tiempo, ¿sí? A lo mejor apréndete un oficio, haz una nueva carrera, haz una maestría, porque en este mercado laboral, y hace rato yo lo decía, pues mucho de lo que ganamos tiene que ver con nuestro valor agregado que aportamos. O sea, yo voy a ganar más en la medida que aporto un mayor valor agregado a quien me contrate, ya sea por mis manos, por mi mente, ya sea por todo lo que como ser puedo representar, porque la confianza es un atributo muy, muy buscado y es importante ser confiable, es importante ser disciplinado, es importante ser puntual y eso tiene que ver precisamente con asegurar recursos para el futuro. ¿Qué puedo estar yo hoy creciendo? Porque sé que tarde o temprano, pues como dice el predicador, vendrán esos días difíciles. Qué difícil que además de que nuestro cuerpo venga en desgaste,
no tenga ni siquiera una casa donde vivir, no tenga ni siquiera un ingreso del cual yo pueda depender, no tenga esa habilidad espiritual para confiar o descansar en Dios, para estar seguro, cobijado de la mano de Dios, ¿sí? Porque van a venir tiempos de temor, y es lo que dice el predicador, ya muchas cosas te van a dar temor. Yo me acuerdo, ya casi terminamos, de mi abuelita. Ella era de un lugar de Guajuapa, de Guajuapan, de León, Oaxaca. Y me acuerdo que cuando ella ya era grande, pues la llevamos ya para que pues se despidiera de su pueblo. Y me acuerdo que iba yo con ella caminando en la calle y venían unos perros y ella decía, quítate hijo, quítate, quítate, son unos caballos, te van a atropellar. Y yo le decía, no abuelita, no son caballos, son unos perros. No, 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 son unos caballos. Y bueno, yo decía, cómo a ella que le gustaba su pueblo y disfrutaba, pues ahora ya era para ella presión, tensión. ¿Por qué? Porque lo que dice el predicador, las cosas ya te van a dar temor, ya no vas a tener esas piernas, todo eso que físicamente hoy tienes, y entonces es importante esta parte financiera. Y no solamente para ti, sino incluso para dar, para que tú también, en la medida que seas misericordioso, pues te pueda llegar esa misericordia cuando tú la necesites. Así dice la palabra, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, qué importante, como hemos visto, y nos faltaría demasiado tiempo, lo que hay que ver con el cuerpo, ¿sí? Pero un cuerpo que está ligado a un alma, y esa alma que está ligada, en este caso, a un espíritu. Muchas cosas pudiéramos querer hacer de cambios en el cuerpo, pero la verdad, si no entendemos primeramente su fundamento espiritual, pues lo hacemos, pero lo dejamos de hacer. ¿Por qué? Pues porque no nos anticipamos, como dice el predicador. Entonces, bueno, yo confío que plan de vitalidad personal pueda ser muy importante, y es muy importante, pero que lo sea para ustedes, para que lo lleven a la práctica. Si alguien tiene una necesidad mayor de asesoría, con todo gusto podemos estarlos apoyando, dándoles la herramienta, el instrumento, pero también el acompañamiento para que lo puedan seguir, para que lo puedan llevar a la práctica. Es cierto, es difícil querer hacer todo junto. A lo mejor tú dices, oye, dentro del cuerpo, pues comienzo con el ejercicio, ¿sí? A lo mejor con eso comienzo y con mi dieta, bueno, ya es un gran adelanto. A lo mejor dices, hoy en mi trabajo puedo hacer cambios, pero ahorita no trato de moverme o moverle cosas, también en mis finanzas, pero bueno, comienza por tu cuerpo, comienza por tu descanso. Si tú no descansas laboralmente, no solamente no desempeñas mejor, sino también es cierto que muchas veces dejas de encontrarle el sentido, la alegría al trabajo, incluso a que alguien te vea por lo que estás haciendo y te puede invitar a algo mucho mejor. Eso es lo que dice el predicador. Dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de reyes estará. No estará con los de baja estima. ¿Por qué? Porque una persona que hace bien su trabajo, alguien lo ve. Y alguien dice, este hombre, esta mujer es muy trabajadora, es muy confiable, y yo la quiero. Yo quiero que esté conmigo en un lugar de mejor desempeño, de mejor ingreso. Ok, bueno, ahí lo dejamos. Estamos a sus órdenes, pues para cualquier cosa que podamos complementar. Dios los bendiga mucho este domingo a las 11 de la mañana, Cafetería Punta del Cielo de Toyocan. Los esperamos. Estamos estudiando la carta a los Hebreos. El próximo viernes tenemos círculo de lectura. Estamos estudiando el libro Confía en Dios para escribir tu historia. Los invitamos a las 8 de la noche. Vamos a estudiar el capítulo 3 de este libro, que está precioso, sobre la providencia de Dios. Muchas gracias. Dios los bendiga. Que pasen un fin de semana
Muy hermoso. Gracias.